Cuando sabemos de que Dios vive en nosotros y que por consecuencia siempre estará con nosotros. Repito, sabiendo que Dios vive en nosotros y como consecuencia que Él siempre, pero siempre, yo quiero decirte esto, mi hermano, mi hermana, siempre, pero siempre, no importa lo que pase, siempre Él estará con nosotros. Amén. Cuando eso somos conscientes, uno vive estos momentos con el Señor que forman una vida con el Señor. Y así como en una vida en relación con alguien, hay distintos momentos. En la vida con el Cristo en nosotros, hay distintos momentos en que Él se expresa y en que nosotros reaccionamos. Y momentos como estos, donde esa gloria de Dios, mira, hay dos cosas. La unción es lo que está en ti. ¿Cuántos tienen a Cristo? A ver, con más entusiasmo, ¿cuántos tienen a Cristo? Mira, ¿vos sabés lo que yo te estoy diciendo cuando te pregunto si tenés a Cristo? No te estoy diciendo, a ver, ¿cuántos tienen 1,000 pesos? No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo, ¿cuántos tienen un buen auto? No. Yo te estoy diciendo, ¿cuántos tienen en su vida al Creador de los cielos y de la tierra? Aquel que con su palabra sustenta todas las cosas, aquel perfecto que murió por toda la humanidad, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que envió al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Dale un aplauso a ese Señor. ¡Aleluya! Nuestro problema es que perdemos conciencia y naturalizamos lo sobrenatural, pero no porque es un estilo de vida, sino porque agarramos lo sobrenatural y lo bajamos a un concepto efímero, a un concepto superficial, a un concepto natural. Es como decíamos, ¿cuántos tienen una buena camisa? Yo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Yo. Y es como que tengo el mismo yo que cuando pregunté por la camisa. Hermano, no perdamos la conciencia de esto. Porque ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, prueba, dificultad, enfermedad, alguna cosa creada. ¿Sabe lo que dice el apóstol? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en todo momento, cuando venga la lluvia de problemas, ¿cuántos están bajo esa lluvia? Cuando vengan las tentaciones y los ataques del diablo, y cuando venga quizás también la propia frustración desde tu interior, tú tienes que sacar tus ojos de todas estas cosas y enfocarte en quién está en ti. E ir a Él y rendirte a Él para que a través del Espíritu Santo Él tome total dominio y autoridad de ti y por consecuencia de las circunstancias. Porque eso también hay algo ilógico, no pedimos que Dios tome control de las circunstancias cuando no tuvo todavía control de mí. Primero tiene que tener control de mí. Y cuando tiene control de mí, cuando tiene control de vos, de usted, a pesar de las circunstancias que vivas, es Cristo que va a estar moviéndose a través de usted. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir el tema de hoy, que es la continuidad de lo que estuvimos hablando ya hace 3 domingos. Y nos queda todavía una prédica más. La semana que viene vamos a tener la visita de un grupo de 30 chicos, estudiantes y también pastores de Córdoba. Van a estar en los 3 cultos. Vamos a estar el sábado en la actividad desde las 9 de la mañana. Repito, me tomo el tiempo para dar esta información y hoy me decía uno de los hermanos, este es el noticiero de CBC, el anuncio, pero nos tomamos el tiempo, ¿sabe para qué? Porque queremos que usted se concientice
y se informe de lo que vamos a hacer y se aparte. El sábado desde las 9 de la mañana aquí en el templo venga, va a haber una administración y activación especial. Así que vení. Durante toda la semana participa en la oración. Los 3 turnos de oración por Zoom se activan. Y aquí en el templo se activan 2 horarios, a las 5 de la mañana y a las 16 horas. Aquí en el templo, nuestro hermano José va a estar atendiendo, abriendo el templo, atendiendo la oración. Así que bienvenidos a orar en el templo y bienvenidos a orar en los 3 turnos de oración por Zoom, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 23 horas. Y vamos a clamar, vamos a orar para que realmente Dios pueda manifestarse a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Así que desde el martes hasta el viernes, oración y ayuno de Daniel. ¿Cuántos dicen lechuga? Ayuno de Daniel. ¿Sabe lo que significa el ayuno de Daniel? No como otra cosa que no sea verdura, frutas, legumbres. Pero re fácil. Vamos a ponernos de acuerdo de hacer desde las 6 hasta las 18. Poquitas horas. Pero vamos a sacar ese tiempo para orar. Acá no es sacrificio de alimento. Acá es evitar ciertas cosas, priorizar el Espíritu y ir a la presencia de Dios para llenarnos más de Él. Y entonces Él manifiesta su poder. Amén. Del martes al viernes y el sábado acá, a la mañana acá vamos a salir a evangelizar. A las 4 de la tarde nuevamente vamos a ir a la plaza, el Parque Sarmiento. Ahí vamos a hacer la actividad evangelística. Ayer estuve recorriendo ese lugar, un hermoso lugar para trabajar el sábado a la tarde. Mucha gente en ese lugar el sábado. Así que vamos a hacer algo especial. Amén. En realidad no vamos a hacer nada nosotros, sino que Cristo va a hacer a través de nosotros. Gloria a Jesús. Amén. Decí conmigo, yo voy a estar ahí para que Cristo se manifieste. Lo que estamos hablando es justamente este tema. Cristo es el centro y lo supremo de nuestras vidas. Cristo debe ser siempre el centro y lo supremo. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y todos fueron preparados por Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y versículo 25: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Amén. Este pasaje de la Biblia, repito, Colosenses 1, versículos 9 al 29, muestra de una manera muy especial la preeminencia de Cristo, la supremacía de Jesús, cómo Él debe ser el centro, el concepto de quién es Jesús en el ámbito de todo lo creado. Pablo lo expresa acá, pero no solamente en el ámbito de lo creado, sino en el ámbito de nuestras propias vidas. Está diciendo acá el texto que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Ahora, mi hermano, mi hermana, por favor, yo ruego a Dios que podamos tener entendimiento, revelación, y que esta serie de prédicas y todo lo que el Espíritu hace a través de ella y todo lo que el Espíritu está haciendo en sus vidas nos lleve como iglesia a colocar como centro a Jesús. La primera pregunta que quiero hacerte: ¿quién tiene la centralidad y la supremacía en tu vida? ¿Alguna persona, algunas cosas? Ahí dijeron Cristo. Amén, debe ser Cristo. Ahora, para entender que Cristo debe ser el centro y lo supremo de nuestras vidas, debemos también saber que todo comienza en el interior del individuo. Esto es lo segundo. Todo comienza en el interior. Y en el interior a través de una revelación que el Espíritu, por medio de las Escrituras y por medio de la fe que le fue dada al creyente, que pueda tener esa revelación. Y para colocar a Cristo como centro real de nuestras vidas, yo vuelvo a preguntarte: ¿está siendo Jesús ese centro? Para que una persona tenga a Cristo como centro de su vida, tiene que producirse básicamente cinco cosas. Tienen que vivir 5 experiencias. Y es lo que estamos desarrollando. 5 experiencias. Y ahí hemos hablado de que Cristo debe ser revelado en nosotros. A ver, levantad la mano y decid conmigo: Cristo revelado en mí. Cristo revelado. Usted no entra a la vida eterna por una información que recibió. Usted no entra a la vida eterna por un bautizo que hizo, por un certificado de bautismo, o porque su papá era de tal iglesia y su mamá, y ahora usted también es de esa iglesia y por eso ya tengo un conocimiento de Cristo. No, es por revelación. Es el Espíritu hablando a tu espíritu y diciéndote que tú eres hijo de Dios. Pero en esa revelación donde el Espíritu actúa, ¿sabe qué, mi hermano? Actúa revelando y mostrando a Jesús. Por eso lo primero, Cristo debe ser revelado en nosotros. Eso es lo primero, Cristo debe ser revelado. Ahí el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y en adelante dice: le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Qué hermosa declaración de Pablo. Ahora esa declaración también es tuya. Esa declaración debe ser mía. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Le agradó. Aunque estábamos lejos, aunque éramos pecadores y estábamos viviendo a nuestra manera, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Pero ahí comienza todo, en esa revelación de Jesús en nuestras vidas. Repito, no en información, no en costumbre, no en religión, no en prácticas, sino a nivel espiritual. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos han tenido este testimonio del Espíritu a su espíritu? Gloria a Dios. Ahí comienza, ahí se nos cae el velo. Y habíamos mostrado como ejemplo lo que aconteció con Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Que camino a Damasco, Jesús en una revelación se le aparece, él cae en tierra, le habla el Señor y él le pregunta quién eres y Jesús se le muestra, se le explica, se le revela y después le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le indica
Y ¿sabe qué? Saulo se va a Damasco y ahí se queda 3 días ciego y en ayunas. Y Dios utiliza esos 3 días para revelarse. Si pudiéramos tener información de lo que vivió Pablo en esos 3 días, qué tremendo que sería. No la tenemos. No menciona las escrituras qué vivió Pablo en esos 3 días. Ya le llamo Pablo porque ya estaba siendo transformado. ¿Qué vivió ese hombre? Que le llevó a una transformación tal de ser perseguidor de la iglesia a ser apóstol de Jesucristo. Y ahí sí lo que hubo fue una revelación. Y él dice que él no recibió este evangelio enseñado por persona, sino que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. Ahora, eso es la revelación inicial. Todos hemos tenido esa revelación. Amén. Pero esa revelación debe continuar, porque a Cristo no se lo conoce en un momento o en una etapa. A Cristo hay que seguir conociéndolo durante toda la vida. Y como decíamos estos días, aunque tengas los años de Matusalén, no te va a alcanzar la vida para conocer a Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos? Que han tenido una revelación inicial. Esa revelación inicial revolucionó su vida, les hizo caer el velo. Surgió en él el amor, que es el mismo Cristo que se estaba manifestando. Una pasión por las cosas espirituales. Y comenzaron a abocarse, a hacer cosas, a servir a Dios. Y es perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que se enfocaron en eso y dejaron de continuar con la revelación de Cristo. Y llegado el momento, han cambiado actividades y cosas y han dejado a Jesús como el centro. Y ahora se ora, pero ya no es la oración de antes. Ahora se lee la Biblia, pero es como cuando haces un devocional por obligación. Y ahora se sirve y se trabaja y se hace. Y hay mucha gente cansada y mucha gente frustrada. Pero la culpa no es del hacer. La culpa es de que me enfoqué en el hacer y perdí el foco de Jesús. Tuve la revelación primaria, pero dejé de seguir en el ámbito de una revelación continua. Y yo quiero decirte, las herramientas que usa el Espíritu para revelar a Jesús son las Escrituras. La Biblia dice, ellas hablan de mí. Y es el Espíritu Santo obrando tu fe. A través de tu fe, escúchame bien, Espíritu Santo obrando por medio de las Escrituras y tu fe, porque la fe viene por el oír de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y a la vez la palabra te muestra a Cristo. Y eso aumenta tu fe y te lleva a la palabra y te muestra a Cristo y aumenta tu fe. Y llegado el momento, tu vida es revolucionada y haces cosas y le servís a Dios. E empleas tu vida en el servir a Dios, pero no como lo primario, sino como una consecuencia de una revelación continua, constante, poderosa de Cristo en tu vida. Y entonces Cristo manifestándose. Y no solamente en el servicio, manifestándose número 1 en tu vida, en las áreas oscuras, donde antes había pecado, había hábitos. Manifestándose Cristo, ¿sabe qué? En tu matrimonio, donde antes había discusión, pelea, porque ahora en Él está Cristo, en vos está Cristo. En ella está Cristo, en vos está Cristo. Y ahora entonces las cosas comienzan a cambiar. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué pasa si mi cónyuge no es cristiano? Usted tiene a Cristo. Y yo pregunto, ¿quién tiene ventaja? ¿El que tiene a Cristo o el que no tiene a Cristo? Y otra vez, no me entendió. ¿Quién tiene ventaja? ¿El que tiene a Cristo o el que no tiene a Cristo? Y el que tiene a Cristo tiene el dador de la vida. En Él está el Espíritu Santo que levantó a ese Jesús de los muertos.
Tú no tienes amor cuando tienes a Cristo. Tú no tienes amor cuando tienes a Cristo. Cuando tienes a Cristo, que Cristo es amor. Y tú comienzas a vivir con la demostración del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es aquel que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Tu amor y mi amor no hace eso. Y como cristianos a veces queremos mejorar mi amor y que mi amor se mejore. ¿Sabe qué? Nuestro amor es fraccionado, limitado. Nuestra capacidad de amar es limitada. Humanamente somos así. Dijo Pablo, yo sé que en mi carne mora el mal, pero cuando Cristo se me es revelado y yo avanzo en esa revelación constante, ese Cristo comienza a manifestarse y su amor no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo segundo que habíamos dicho, lo segundo es que Cristo debe ser nuestra vida interior. Y ahí el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, entender que Cristo es mi vida, a ver, escúchame esto, entender que Cristo es mi vida no significa solamente entender que tengo vida y que cuando muero voy a ir al cielo. O que cuando Cristo venga a buscarme voy a ser transformado y voy a ir al cielo, voy a ir con Él. No significa solamente eso. Que Cristo es mi vida no significa solamente esa energía vital que me permite saber que tengo eternidad, sino que significa que Cristo es el que me ha suplantado. Ahora cuando Dios me mira a mí, ya no me ve a mí, ve a Cristo. Por eso no tengo condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es vivir conforme al Espíritu? Es tener estas verdades incorporadas, manifestadas. Y cuando nosotros no entendemos que Cristo es nuestra vida, Él se apoderó de mi vida porque yo le di a Él el control. Y lo que es la justificación como concepto teológico fundamental, la justificación es esto, que Jesús pagó el precio y su justicia, cuando yo creo en Él, se me es imputada, se me es colocada a mí. Y ahora el Padre mira desde los cielos y ya no ve más mi imperfección. Ahora el Padre ve su perfección, la perfección de Cristo. Él es mi vida. Él es mi vida. Cuando viene el enemigo a juzgarte y a condenarte por cosas pasadas, tú tienes que decirle, Cristo es mi vida. No tienes nada que mirar en mí, tienes que mirar que Cristo pagó por mí todo precio, con todo precio, mi pecado y toda maldición me hizo libre. Amén. Y cuando también vengan los religiosos a condenarte, a juzgarte, saber que Cristo te ha justificado y sabe que Él es tu vida. Porque hay gente que se debate en vivir cada vez mejor, porque centraliza su vida en lo que Él hace, en lo que Él puede, en lo que Él tiene. Y esa batalla no se gana. Esa vida es la más frustrada que uno puede tener. Pablo lo descubrió. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por eso, mi hermano, para que tu vida experimente la manifestación de Cristo, que Él sea tu vida, que tú entiendas que donde andas y donde estás, Cristo es lo que ha justificado y ha transformado de una vez y para siempre toda tu existencia.
Y contra esa verdad no hay argumentos. Porque si no vamos a seguir presos siempre de condenaciones, de culpa, de frustraciones y metidos en un tratar de agradar a Dios en vez de estar metido con las Escrituras y con el Espíritu Santo en un buscar la revelación de Cristo para que Cristo mi vida cuando salga de ahí se manifieste y que mi conciencia sepa que Él es mi vida. Amén. Y lo que hoy vamos a ver, es que Cristo debe ser formado en nuestro interior. ¿Me van siguiendo? Número 1, ¿qué era? Cristo debe ser revelado. Él se nos presenta por medio de ¿qué? De las Escrituras. Hermano querido, a la Biblia hay que leerla, a la Biblia hay que estudiarla. ¿Cuántas veces ya leíste la Biblia completa? En un año, implementando 15 minutos por día, vos y yo podemos leer toda la Biblia. En un año, 15 minutos. Repito, en un año, 15 minutos. ¿Cuántos 15 minutos le damos a tantas otras cosas? A las películas, al partido de fútbol. ¿Cuánto a este aparatito? A nuestros negocios, a nuestra vida terrenal. Todo eso perece, mi hermano. Coloquemos las cosas en orden y en prioridades correctas. Cristo debe ser el centro y lo supremo. Pero para que Cristo sea el centro y lo supremo, yo tengo que ir a las Escrituras con la fe que me fue dada para que el Espíritu revele a ese Cristo. No esperes revelación de Cristo con un culto, con un GPC, con una clase de IET, con una clase del curso para consolidar corazones, o de la escuela de hombres o la escuela de mujeres. Todos los días muero para que Cristo viva en mí. La iglesia en su etapa primitiva fue conocido como el pueblo del camino, porque Jesús era el camino y ellos marcaban ese camino, revelando a Jesús. La iglesia también fue conocida como el pueblo del libro, porque vivían con las Escrituras. Y hoy estamos sufriendo un mal, y el mal es que no se lee la Biblia. Se escucha prédicas hechas por pastores. Se leen libros hechos por escritores que hablan de la Biblia, pero hay poca lectura de la Biblia en sí. Y tenemos que leer la palabra de Dios para que Cristo se nos sea revelado. Ya te fue revelado por fe cuando aceptaste, pero tiene que haber una revelación continua. Y entender que Él es tu vida. Y entonces viene lo tercero. Cristo debe ser formado en nuestro interior. Decí conmigo, Cristo formado en mí. Revelado, sé que es mi vida, que Él me ha justificado. Ya el Padre ve a Cristo y no me ve a mí. Él es mi vida en todos los sentidos. No solo la energía vital que me da eternidad, sino en todos los sentidos. Pero ahora Él debe ser formado en mí. Formado. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire cómo compara Pablo la aflicción que él sentía al orar por los de Gálatas. Las mujeres lo entienden, nosotros los varones por fe. Dice Pablo, he sentido como dolores de parto. Dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. La revelación de Cristo es continua, pero tiene que haber una formación, tiene que haber un momento donde Cristo sea formado en nosotros. Vamos a ver el contexto. El apóstol Pablo escribe a los de Gálatas. ¿Sabe por qué? Porque los de Gálatas se habían confundido. Ellos comenzaron con la revelación de la gracia de Jesús a vivir en esa búsqueda y en esa demostración de vida de Cristo. Pero después vinieron los legalistas y le confundieron.
Y dice ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? ¿Y qué comenzaron a hacer ellos? Una vida en el esfuerzo, en el tratar de demostrar. Buscaban la consecuencia, pero se apartaron de lo que produce eso. Y entonces Pablo dice, ¿sabe por qué le pasa eso? Porque Cristo todavía no fue formado en ustedes. Porque Cristo todavía no fue formado en tu vida. Está pasando eso, que se confunden. Yo a veces le escucho, y fulano, y yo sabía que tuvo un encuentro, y no, y está dolido porque no le visitaron. Y se confundió ya. Y no sé, y está pensando si va a volver o no va a volver. Y ya se confundió. Hace un tiempo atrás escuché y pregunté por una persona, me dijo, volvió a la religión católica. ¿Qué pasó? Gente que quizás no tuvo la revelación, pero gente que tuvo la revelación, pero escúchame, Cristo no fue formado. Y esto es lo tercero. Decí conmigo, primero, revelación. Segundo, Cristo mi vida. Tercero, Cristo formado en mí. La pregunta es, ¿qué significa que Cristo sea formado en mí? ¿Qué significa? La palabra formado viene de imagen clara, cuando algo es claro. Y yo aquí coloqué 4 imágenes del protagonista de esta serie tan interesante que habla de la vida de Jesús. Y usted puede ver en esas 4 imágenes que la nitidez de cada una de ellas fue avanzando hasta llegar a la 4ª imagen como bien definida. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ustedes se confunden, a los de Gálatas, ustedes se dejan enredar por sentimientos y por pensamientos, por ideas. A los de Gálatas les dijo, por los que les querían llevar a la vida por obras, a los legalistas. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen una imagen borrosa de Jesús. Porque tienen una idea efímera de Cristo. Cristo está en ustedes, pero no fue formado todavía en ustedes. Cristo está, pero con una imagen borrosa. Yo sé que acá en este auditorio y de los que me están escuchando, hay algunos que tienen a Cristo como la imagen número 1. Está Cristo ahí, ¿viste? Ponele. Está, pero está. Está. Hay otros que tienen como la imagen 2. Hay otros que tienen como la imagen 3. Y hay otros que tienen a un Cristo formado. Y la madurez espiritual no está en lo que conozcas como información. La madurez espiritual está en cuanto Cristo ha sido formado en vos. ¿Se entiende lo que digo? En pocas palabras, lo que dijo Pablo fue, estoy preocupado, yo sufro trabajo y angustia por ustedes, mis hermanos. Vuestro estado me produce una gran preocupación hasta que lleguen al lugar donde sea definido Cristo en vuestros corazones y sea formado y ya no sea más un Cristo deforme. Preguntarle al que está a tu lado, ¿qué nivel de formación tiene Cristo en tu vida? ¿Qué nivel de claridad? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los instrumentos que usa el Espíritu para lograr que Cristo sea formado? Las Escrituras, la fe, la intimidad con Él. Y eso llevado a las experiencias cotidianas. Porque para terminar, quiero decirte que la necesidad que tenemos
es una necesidad de aprehensión de Cristo. Aprehensión, decí conmigo, aprehender. Con 2 E y una H intermedia. A ver, aprehender. No aprender, aprehender. Y hay una diferencia entre aprender con aprehender. Aprender tiene que ver con un conocimiento. Nada más. Cuando tú aprendes algo, tú tienes buena información de ese algo. Pero aprender con H tiene que ver con agarrar. Por eso es aprender. Le aprendieron a fulano. ¿Qué hicieron? Lo agarraron. Aprender tiene que ver con agarrar, con captar, no solamente por medio de la información, sino también por medio de los sentidos. De los sentidos. A ver, ¿usted aprendió qué gusto tiene la sal? ¿Cuántos eran de la época de Balaam? Ahora, ¿por qué usted aprendió que la sal es salada? Porque probó. Usted puede leer en un libro, la sal es salada, y que te dé la explicación de lo que es salado. Y vos lo vas a leer y vas a tener un conocimiento. Pero cuando pongas en tu boca una cuchara de sal, vas a aprender que la sal es salada. A Jesús, de Jesús, no tenemos que solamente aprender en forma teórica. De Jesús tenemos que aprender. ¿Y qué significa entonces y cuál es la diferencia? Que cuando yo puedo aprender de Jesús, no solamente tengo una información que me da las Escrituras, sino que tengo una experiencia con Jesús. Y que me lleva a decir, Cristo es Cristo. Y por más que me digan lo contrario, Él es Cristo, Él es mi Rey, Él vive en mí. Y ni la muerte, ni ninguna otra cosa me puede separar de ese Cristo. Y cuando yo he aprendido de Jesús y Cristo se me fue revelado, aparece lo que dice el libro de Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando no hay ese nivel de formación, nosotros trabajamos todo en el se puede o no se puede. Me decía una vez un joven, pastor, ¿usted qué dice? ¿Ir al boliche está mal? ¿Se puede o no se puede? ¿Jugar a la quinela está mal? ¿Se puede o no se puede? Ir a convivir con alguien antes de casarme, si yo la amo y ella está pasando por problemas y entonces yo voy a ser su salvavidas, ¿se puede o no se puede? Y cuando estamos en el se puede o no se puede y todo lo digerimos acá, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Estamos en el nivel de lo que hemos aprendido sin H. Y todo se reduce a información. Pero cuando Cristo es formado en ti, yo quiero decirte algo. No hace falta que se te digan las cosas. Y no sé cómo explicarlo. Pero acá adentro hay una revelación que me muestra lo que está oscuro y lo que es correcto. Hay una revelación que me dice, viví esto, hace aquello. Esto trae alegría al Padre. Esto es santidad. Y ahí aparece el concepto del Antiguo Testamento.
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ese temor en la gracia me da esto. Ese temor me da el hecho de que Cristo ha sido formado en mí. Y hay tantas preguntas que uno hace en el ámbito de la información. En el ámbito de la información. Y se queda uno ahí y uno sufre. Y sabe que es una vida insegura. Imagínate vos constantemente preguntándote, a ver, ¿dónde hay un texto? Una vez me dijo uno, pastor, pero la Biblia no dice que no fume. No hay ningún mandamiento que dice no fumarás. No dice. Y uno le explica, porque el cigarrillo perjudica el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y uno tiene que explicar. Pero en aquel donde Cristo fue formado, no hace falta explicación. Si fumaba, va a dejar de fumar. Si adulteraba, va a dejar de adulterar. Si robaba, va a dejar de robar. Pero no porque Él se obliga, porque Cristo fue formado y ya no puede vivir lo que antes vivía. Porque dice también Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿quién? ¿Quién es la simiente? Dice conmigo, Cristo, que está en Él, no le deja y no puede. Ahora, cuando yo tengo una fotografía distorsionada de Jesús, voy a seguir confundido. Hay muchos que tienen a Cristo y están en fornicación. Hay muchos que tienen a Cristo y están en negocios turbios. Hay muchos que tienen a Cristo y están con rencores sin perdonar. Hay muchos que tienen a Cristo y juegan a la quinela y fuman. Y cada tanto por ahí caen y levantan en otras cuestiones. ¿Pero por qué? Vos no necesitas un líder que te esté diciendo todas las cosas. Vos no necesitas una lista de estatutos que digan para ser cristiano evangélico no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Y que vos lo tengas ahí en tu heladera y que diga, hoy cumplí. Gloria a mí. No. ¿Sabe qué necesitas? Necesitas revelación de Jesús. Necesitas entender que Cristo es tu vida. Y necesitas mejorar esa imagen de Jesús. Que Cristo sea formado en ti. Y para eso necesitas ir a las Escrituras. Necesitas ir a la oración y pedirle al Espíritu Santo cada día que tome lo que es de Jesús y que te lo haga saber. Y entonces ese Espíritu que está en ti te va a guiar. Y como dice Juan, no tendréis necesidad de que nadie te enseñe. Oh, Mashara la Bacanda. Amada iglesia, avancemos en estas realidades y experiencias espirituales, donde no es solamente aprender con información un domingo, un miércoles en el GPC, sino que es aprender con información más experiencia, en una vida que se rinde, pero que en una vida después, cuando salís a la calle y tenés los problemas y las tentaciones, experimentás que lo que se te fue revelado en intimidad es cierto y verdadero ahora. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos dicen yo quiero eso, Señor? ¿Cuántos dicen yo quiero que vos seas formado en mí? Levanta tus manos, por favor. Si me colocan la placa de las 4 fotos, la placa de las 4 fotos.
Y yo quiero que mires esa pantalla y que te hagas un autoexamen de esas 4 fotos. ¿Cuál ilustra mejor el nivel de revelación de Cristo en tu vida? El nivel de formación de Cristo. Ahora yo quiero decirte el objetivo de la última. Y quiero decirte que vos y yo podemos avanzar. Vos y yo podemos avanzar. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos las Escrituras. Tenemos fe. Él está en nosotros. Hay que mejorar esa imagen. Allí donde estás, decirle: Señor, oro por mi propia vida. Decirlo fuerte: Señor, oro por mi propia vida, para que tú seas formado en mí y que a través de esa imagen clara, de ese Cristo nítido, a través del Espíritu Santo, yo no tenga necesidad de que me enseñen qué hacer o qué no hacer, sino que la misma unción que está en mí me guíe por toda senda de verdad y de justicia. Te doy gracias, Señor. Quiero, decirlo fuerte, quiero que tú seas formado en mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Saludar al que está al lado tuyo, dale un fuerte abrazo. Acordate, sábado a las 9 de la mañana, todos acá. Y los 3 turnos de oración, el ayuno de Daniel desde el martes, los 2 horarios acá en el templo, a la mañana a las 5 y a la tarde a las 16. Bienvenidos, bienvenidos.